unos mezcalitos el maestro Luis Guillermo Hernández, a quien saludo con mucho gusto, querido Luis Guillermo. Eres un chamaco normal, cabrón, que no. ¿Qué cosas traes a Santa María y medio mundo de cabeza luego de que anunciaras la incorporación de Sergio Aguayo, al que le duró menos el hueso que a el saco de pus como vocero de la Coparmex? Gracias por no callarte. Yo sé que han sido presiones muy fuertes, tanto de los que te odian en la derecha como los que te odian también en el movimiento. Y creo que el tiempo te ha dado la razón otra vez, querido Luis Guillermo. Creo que es muy importante, mi querido Vicente, querida audiencia de Sin Censura. Les mando un abrazo muy cálido, muy apretado y muy fraterno. Creo que es muy importante agradecer sobre todo el respaldo de la gente, mi querido Vicente, porque la gente es la que mueve nuestro trabajo, la que hace posible que lo que nosotros decimos ahí en un pequeño espacio que todo mundo repudia, que todo mundo aborrece, que todo mundo escupe, se note y cause un efecto. Me parece que la reconsideración que llevó a cabo la secretaria de Ciencia y Tecnología, la doctora Rosaura Ruiz, impacta muy significativamente en la confianza que el pueblo le tiene a la cuarta transformación y a sus liderazgos, porque se identifican con una autoridad que es capaz de corregir un error, que es capaz de enmendar una equivocación o un traspié o una mala decisión o una decisión tomada no necesariamente con el concurso de los reglamentos, y lo hace de manera enfática y de manera pronta. Me parece que la respuesta de la Secretaría de Ciencia, más allá de las cuestiones sobre la legalidad o no del nombramiento de Sergio Aguayo, atiende una indignación del pueblo, la indignación de darle cabida en un espacio de decisión, de posibilidad de incidir en las políticas internas de una institución de educación superior, a una figura absolutamente cuestionable, absolutamente incapacitada para aportar positivamente, para aportar de manera eficiente a la transformación de una institución como el CIDE, mi querido Vicente. Estoy muy orgulloso, no porque, no porque hayamos sacado nosotros la nota, mi querido Vicente, sino porque el pueblo la respaldó. Y el pueblo nos permitió impedir que se cometiera una, una atrocidad contra la cuarta transformación. Y es que no es cuestión de dinero, de cuánto le iban a pagar, si le iban a pagar o no le iban a pagar, como lo planteaba Pedro Salmerón, sino aquello que hay cosas legales y hay cosas inmorales. Y esta era una inmoralidad, porque no se le puede ver a los ojos a quienes por tantos años han luchado para sacarlos y que se los regresen. Y, a ver, Sergio Aguayo podrá tener todas las credenciales que quiera, pero entre su currículum debe de haber por ahí un anti 4T, odiador de López Obrador, ex vocero del CISEN, de Genaro García Luna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú dices, ¿cómo? Va en contra de todos los principios contra los que estamos luchando. ¿Qué es lo que pasa? Se hace el anuncio, sale la carta firmada por la secretaria. ¿Y qué es lo que pasa, Luis Guillermo? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo surge esto para decir que se le cayó el hueso nuevamente a Sergio Aguayo? Yo tengo una dinámica de trabajo, una regla de trabajo que siempre cumplo, mi querido Vicente. Antes de publicar cualquier información, busco a las personas involucradas siempre. Les envío una comunicación por correo, por teléfono. Voy a publicar esto con estos y estos elementos y te estoy dando la oportunidad de que des tu punto de vista. Algunos, como ciertos pseudoperiodistas de medios públicos, suponen que esa carta, que ese mensaje es una extorsión, que les estoy amenazando diciéndoles, voy a publicar esto y si no me das lo que quiero, ahí te va. No, 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 no. Como ocurrió el Como tema de Carlos. cuando la pseudo periodista Luisa Cantú me acusó de extorsionar al 11 por enviarles una carta en la que les digo, voy a publicar esto, tienes la oportunidad de dar tu punto de vista. Es una regla periodística que he seguido toda mi carrera y que permite la justicia editorial.
que las voces de los involucrados se escuchen. Y eso hice en este caso y envié una comunicación a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Ciencias, planteándoles el tema que iba a publicar. Hay una anomalía en el nombramiento de Sergio Aguayo como consejero del CIDE. Y esa anomalía impacta directamente en la secretaria de Ciencia, la secretaria, la doctora Saura Ruiz, y necesito conocer su punto de vista al respecto. La comunicación social de la Secretaría de Ciencia respondió a mi llamado ayer por la noche con una comunicación vía WhatsApp en la que la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Ciencias difundía los pormenores de la anulación del nombramiento de Sergio Juan Peña Vicente. Me parece que esta respuesta, aunque no haya sido el voz de la secretaria de Ciencia, atiende un reclamo, pero no mío. No era yo el interesado en el asunto. No soy yo el que no quería que le quitaran la chamba a Aguayo. Es la gente que responde a la 4T, la gente que responde al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso la gente que responde a la dinámica de rescate de las instituciones superiores de educación que fueron secuestradas por los neoliberales y que el presidente López Obrador empezó a rescatar. Esto que publicas, estimado director de La Sexta, Luis Guillermo Hernández, en respuesta a su solicitud de información a la Secretaría, me permito comentarle que el acto administrativo generado por el área directamente encargada de los centros públicos de haber dado por concluido el nombramiento del doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa como integrante del Consejo Directivo del CIDE fue declarado nulo a través de un documento suscrito por su superior jerárquico. En ese sentido, Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, continúa siendo integrante de dicho consejo. Por otro lado, de que tanto el doctor Felipe Ávila como los otros 3 consejeros están en funciones, no es posible otorgar un nombramiento al doctor Sergio Aguayo como consejero, lo cual ha sido informado. Le comento también que haremos pública esta respuesta. Me parece que es una respuesta absolutamente puntual. O sea, la Secretaría de Ciencia está anunciando, uno, que el nombramiento de Aguayo se echa para atrás porque formalmente, legalmente, el exconsejero Felipe Ávila, director del Instituto de Investigaciones Históricas, sigue siendo el consejero hasta octubre, pero además tiene la posibilidad de que le extiendan su representación 4 años más, como corresponde. No hay ninguna causa ni objetiva ni de ninguna índole que impida que sea ratificado 4 años más en la consejería, lo que significa que no hay espacio para que gente como Sergio Aguayo llegue a incrustarse en el CIDE. Ese es un hecho absolutamente positivo, mi querido Vicente, porque significa que la dirección de esta institución, encabezada por el doctor José Antonio Romero Tellaeche, no va a tener en medio de su lucha contra los neoliberales enquistados aquí una voz crítica, pero no crítica decente, no crítica honesta, no crítica sensata, sino una voz golpeadora. Porque no hay que olvidar que Sergio Aguayo encabezó las protestas contra el actual director del CIDE en su momento. Y fue de los que impulsaron las movilizaciones internas en la institución y se atrevió a comparar el movimiento de opositores en el CIDE en el movimiento del 68, acusando al presidente de la República entonces, al licenciado López Obrador, de golpear los movimientos estudiantiles. Te querían aplicar la que me quieren aplicar hoy a mí. Oye, quedaste como pendejo porque la presidenta te corrigió, no recibe dinero TV Azteca de publicidad oficial. No, la nota es que no recibe. Nadie lo sabía. Es decir, déjame darte una razón. Es la nota del año en materia de medios de comunicación. Nadie, absolutamente nadie sabíamos que Televisión Azteca dejó de recibir recursos por publicidad oficial hace prácticamente un año. Es un asunto absolutamente crucial. ¿Por qué? Porque después de Televisa, después de Radio Fórmula, la cadena de televisión más importante en términos monetarios para el gobierno mexicano era Televisión Azteca, que recibía miles, mi querido Vicente, miles de millones de pesos en publicidad oficial. Que le retiren esos recursos explica, como dijo la presidenta muy bien esta mañana, por qué están tan enojados los perros guardianes del usurero. ¿Por qué están tan furiosos con un gobierno
que se ha fajado las palmas, se ha dicho no más. Eso es histórico, mi querido Vicente, histórico. No hay un solo registro, ni siquiera en los años de la persecución de Ernesto Zedillo contra don Francisco Indio Ortiz, que casi lo mete al cambio. No hay registro de que el gobierno haya suspendido la entrega de publicidad oficial a un medio, a una empresa, por no pagar impuestos. Este es un precedente absolutamente histórico y me parece a mí sumamente positivo. ¿Por qué? Porque todos estamos obligados a pagar impuestos. Y si no los pagamos, tenemos que asumir las consecuencias. Además, fíjate, vamos de victoria en victoria para las audiencias. Tú dices, esto que se consiguió de quitarle el hueso a Sergio Aguayo antes de que lo lamiera. Pero eso no te quieren, cabrón. Te Bueno, odian a muerte. es también una victoria de la audiencia, de las audiencias que retomaron este tema que tú publicaste y que le dan durísimo, ¿no? Le dan vuelo. Bueno, el tema de que lo que hoy confirma la presidenta de que ya TV Azteca no está recibiendo publicidad oficial es también de las audiencias. Nosotros hemos estado insistiendo la revisión de la política de publicidad oficial, pero no es necesariamente una victoria de sin censura, es de la gente que se ha estado expresando y, bueno, también habla de una fuerza de las redes sociales y de la capacidad de estos gobiernos de la Cuarta Transformación, el del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de la doctora Claudia Sheinbaum, como decías, de corregir lo que no está de acuerdo a lo que nos han dictado como los lineamientos del no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. El pueblo dice, me siento traicionado porque le estamos dando dinero, de mi presupuesto a unos golpeadores que mienten, tergiversan, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser posible que le den un huesito a Sergio Aguayo con tanta mierda que nos ha tirado. Vamos bien y de buenas, como vamos requete bien, diría Delfina Gómez. Y yo creo que lo que ocurrió esta mañana, que hasta te quedaste así como, ay, mira, no, Así dije, la madre, ¿cómo que no están? pues todos nos quedamos así, ¿eh? Yo estaba igual, ay, cabrón, ¿a qué hora ocurrió? No nos habíamos dado cuenta. Pero eso también nos marca una ruta, mi querido Vicente, querida audiencia de Sin Censura. La ruta de cómo debemos proceder el gobierno a su pueblo. Porque un gobierno fuerte es un gobierno respaldado por el pueblo, un gobierno apoyado en sus decisiones y en su trabajo. Si la presidenta no tuviera el respaldo del pueblo, si no tuviera el profundísimo respaldo a su proyecto, a su visión, a su liderazgo, difícilmente podría enfrentarse a estas fuerzas como la del usurero, que son absolutamente poderosas. Son poderes fácticos que han marcado políticas públicas, que han impuesto gobiernos en este país. Y la presidenta se enfrenta a ello sabiendo que hay un pueblo de paz que está con ella y que está dispuesto a jugársela con ella, con su proyecto y con su visión. Y me parece que esa es la receta para la transformación. Un pueblo activo, un pueblo levantado, consciente con su gobierno, con su liderazgo, y una presidenta, un liderazgo que escucha, es sensible a los reclamos, que no teme enmendar errores, que no teme reconocer hierros y actuar en consecuencia. Es genial. Fíjate que lo de esta mañana también me lleva a decir, confirma nuevamente la presidenta la advertencia que nos hizo, advertencia entre comillas, Andrés Manuel López Obrador cuando dijo, no hombre, yo soy fresa, pórtense bien porque se les viene alguien con muchos pantalones, firmeza. Nadie, ningún presidente, ni López Obrador, se había atrevido a hacer lo que está haciendo hoy la doctora Claudia Sheinbaum, pararle un alto a uno de los más perniciosos empresarios, a una de las figuras más oscuras de la escena nacional. Eso es digno de elogio, de reconocimiento y de respaldo. Y también nos deja una enseñanza para muchos distraídos de la 4T, Luis Guillermo, que a veces se vienen encima con todo. Me decían, cállate, pinche golpeador, youtuber. Tú estás insistiendo porque estás golpeando a la presidenta o al presidente en su momento con lo de TV Azteca. ¿Porque qué no entiendes que ustedes no llegan a todos lados y que se
Se necesitan, dicho algunos, las grandes televisoras, se necesita de TV Azteca. Bueno, pues ya quedó claro para la presidenta que no, y que primero paguen lo que le deben al pueblo y después va. Primero pague, después viriguamos, como decimos en el pueblo. Yo estoy muy contento de que esta realidad que estamos viviendo hoy, le planta cara a esos pusilánimes, a esos sumisos, a esos silenciados que creen que criticar este proyecto cuando hay errores, cuando hay inconsistencias, es traicionarlo. No, no, al contrario, traicionarlo es no señalar lo que está haciéndose mal. Traicionarlo es no ser congruente con lo que uno cree y en lo que uno piensa y con este proyecto que entre todos elegimos. Traicionarlo es quedarse callado. Cuando una secretaria impone a una figura oscura y completamente contraria a los ideales de este movimiento, y nadie dice nada. Me parece que la postura de los cadeneros de la Cuarta Transformación y la postura de estos que creen que criticamos porque queremos un hueso, porque queremos un contrato, porque queremos una posición, es hoy evidenciada como pobre, como lamentable y como obsoleta. Podemos disentir y podemos señalar desde la coincidencia y desde el deseo, como yo tengo el deseo, el éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no tengo nada en contra de la secretaria de Ciencia, la doctora Rosaura Ruiz. Quiero que tenga éxito en la reconversión del sistema educativo superior de nuestro país, para que se pluralice y para que todos los estudiantes del país tengan opciones educativas en donde estén. Pero también tengo la obligación de señalar si se equivoca, para que corrige y que el rumbo no varíe, que el rumbo no se desvirtúe. Ese es nuestro papel, Vicente. Es el papel de los libres, es el papel de la gente como tú, como yo, que no tenemos miedo de perder un contrato, o perder una encomienda, o perder una chamba. Es la voz de los libres la que va a salvar a este mundo. Y es la voz que el pueblo. Nada más para cerrar. De esos 100, 500, 700, 1,000 millones de pesos que ya no va a recibir TV Azteca. Ojalá me estén viendo. Entendió el que entendió. Nosotros no queremos un solo centavo. Que se ocupen lo que se tenga que ocupar en escuelas, en hospitales. Migrantes, que se ocupe para salvar a los amigos migrantes, a los paisanos migrantes en esta terrible guerra que señalaste en la mañana. Sí, que se ocupe para la gente. Para eso nosotros, con lo que nos da la gente, tenemos. No necesito más. Yo no necesito millones para hacer el chamba. Yo lo que necesito es el respaldo del arte y respeto. Por cierto, en un tono pandilleril. Ay, Deberías irte, ¿cuánto no? deberías, Ese tono. deberías irte conmigo a Estados Unidos. Se necesita darle cobertura, porque como le decía la presidenta, está muy cabrona la cosa y digo, si te da la vida, sé que andas muy ocupado, en algún momento tenemos que conseguir allá. Tenemos que obligarnos, todos los periodistas mexicanos, a entender lo que está ocurriendo allá y a transmitir lo que está ocurriendo allá. Pero como dijiste en la mañana, con las historias de abajo, con las historias de la gente que no son números, que no son blanco y negro, sino un multicolor que hoy está sufriendo y que hoy está padeciendo y necesita respaldo. Yo coincido contigo, me parece que es el momento en el que el periodismo mexicano tiene que voltear al otro lado de la frontera y sumarse a la causa de los armados. Y lo vamos a hacer los independientes, porque los corporativos no tienen ni para viáticos, entiende lo de TV Azteca, Luis Guillermo Hernández, carajo. Me parece muy lamentable, por cierto, ahora que lo dices, me pareció muy lamentable, sobre todo por el contraste que fue después de tu participación, la participación del colega de TV Azteca. Me pareció muy triste, me pareció una derrota emocional suprema, porque un periodista tiene que defender sus causas, las suyas, no las de alguien más, las que, las que uno defiende por convicción, por creencia, por ideología, por postura de vida, y no las de alguien que te paga un sueldo y que te obliga a golpear, que te obliga a ejercer, él sí, el pandillerato de manera inopinada. Creo que ese periodismo sumiso ante el poder económico
tiene que acabarse y tiene que reflexionarse sobre la necesidad de que los periodistas entiendan que la libertad es una opción y la libertad se ejerce todos los días. Y nada más al colega, al corresponsal, con mucho respeto, no lo conozco yo, pensé que iba a estar por ahí Irving Pineda. Les digo a estos corresponsales, cuidado con la dignidad, es lo que se tiene que cuidar, la dignidad, no por defender al patrón, se arriesguen. ¿Cómo que se puede garantizar la imparcialidad en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación para no afectar a mi patroncito? Se exponen, la presidenta se portó generosa porque le pudo haber dicho, tú me puedes garantizar de que no se miente desde TV Azteca, De que tú me puedes garantizar que no hay línea, claro, de que hay derecho de réplica, porque entonces tendrían que estar dando réplica funcionarios del gobierno por la tergiversación, la manipulación. ¿Estarás de acuerdo que la presidenta pudo haber despedazado aún más al corresponsal y lo dejó? la presidenta Sheinbaum es una demócrata, lo tengo clarísimo, lo tengo absolutamente asumido. Es una demócrata convencida de que el diálogo, aún ríspido, aún duro, es superior a cualquier otra cosa. Y me parece que dio una muestra de elegancia, una muestra de dignidad, una muestra de qué tan grande es como gobernante frente a los ataques de una prensa hostil, adversa y absolutamente antiética. Hay quienes me están criticando, también me da risa ya para que me aguantes y nos tomamos un cafecito si tienes tiempo. ¿Qué arrastrado te viste pidiéndole permiso para un segundo? ¿Qué querían? Presidenta, posiciónese. ¿Qué parte no ¿Por qué me entiende? interrumpe? ¿Por qué me interrumpe? ¿Por qué se atreve? ¿Por qué se atreve? Cabrón. Señora, ¿no? Por eso te odian. A ver, La, ¿qué me invitas a tu programa? la decencia ante todo, mi querido Vicente, la decencia y el profesionalismo. Somos youtuberos, pero no somos cualquier tipo de youtuberos. Somos profesionales de la comunicación haciendo nuestro trabajo. Doctor. Que no se les olvide, que no se les olvide de que era de más la iguana. Oye, recuérdale a la audiencia a qué horas estás, dónde te pueden encontrar. Bueno, en Twitter siempre andas activo haciendo trinar de coraje a más de uno, pero a ver, cuéntanos, porque amor con amor se paga, Luis Guillermo. Gracias, querido Vicente. Nos vemos en mi espacio, en oficio del reportero, ya lo saben, se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, y también en mis redes sociales X, Luis Hernán, Sexta W, en Facebook, en YouTube, ahí estamos haciendo camino al anda, se reciben mentadas, aplausos y todo tipo de Superchats, donativos, chayotitos. Oye, te voy a presionar, Fer. A ver si la audiencia, con la fuerza que tiene, ya se dio cuenta que sí tiene fuerza la audiencia de Sin Censura, bombardean a este señor con mensajes de que se venga nuevamente al equipo, a su casa, que nunca ha dejado de ser su casa, Sin Censura. Tú nada más dices rana, yo brinco. Venga, Ya lo sabes. pues entonces, mi querido Luis Guillermo, felicidades. Felicidades a la audiencia. Ellos son los que no eran honestos. Cuidado, ahí viene Sergio Bayo, güey. Ahorita le pasamos unos centavos para que no llore. Ya regresó la dictadura. Luis Guillermo Hernández, en vivo y en directo aquí afuera del Palacio Nacional. Ahorita nos vamos a tomar un cafecito con el maestro Luis Guillermo Hernández.